Buenos días, Dios te bendiga en este precioso día que el Señor nos regaló. Y qué bueno es poder llegar a tantas personas a través de este medio y poder bendecirlo en estos tiempos que estamos viviendo. Un momento muy especial en la tierra y tenemos una bendición de Dios. Quiero orar por ti en esta mañana o en este día, en el momento que estás escuchando y poder bendecirte con una palabra. Estamos viviendo, nadie puede negar, en un momento muy especial, muy difícil para unos, no tanto para otros, pero estamos aquí y queremos darte una palabra de aliento de que tú puedes salir de este problema que estás viviendo, ¿no? En estos días hay una palabra que me llegó hace 2 días a mi corazón, aunque la palabra siempre estaba, hablando con un sobrino mío de Mendoza, y uno de los problemas que tiene se dedica a la agricultura, que tenés todo tu capital, todo tu capital a la intemperie. Y me dice, mira, está lindo, lindos días, estamos trabajando en las viñas y ya está haciendo calor, pero tenemos el problema de que si hace mucho calor vienen las tormentas y viene el granizo. Aunque sí ya tuvimos una helada con el frío que tuvimos antes y parte de la producción también se perjudicó los viñedos porque había una helada. Y él me dice, pero no no tengo tantos problemas por esto, porque la Biblia dice, el que al viento observa no sembrará. Estamos en Eclesiastés capítulo 11 versículo 4. El que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no segará. Y esa palabra me bendijo mucho de muchas personas que están quizás viviendo momentos difíciles, pero quiero decirte que no te dejes por vencer por el temor, por el miedo, sino que avanza frente a la circunstancia que nos toca vivir, ¿no? Porque hay oportunidades en todo momento. Y eso el que trabaja en el campo sabe lo difícil que es, ¿no? Comenzar a trabajar, sembrar y no sabe si va a cosechar. Pero ellos cada año, aunque cosechen o no cosechen, al próximo año siguen trabajando, siguen tratando de producir, esperando que Dios bendiga el trabajo, el fruto de sus manos, ¿eh? Así que yo te animo en esta mañana. Y yo recuerdo, hace muchos años, era muy pequeño, creo que en la década del 60, estábamos viviendo un momento muy difícil. La provincia de Mendoza era una sequía y los pronosticadores decían que Mendoza iba a ser un desierto. ¿Por qué? Porque Mendoza, si los que conocen un poquito, si no se riega con el agua que viene del deshielo a través del río, a través de los surcos, a través de los canales, no puede producir. No esperan que llueva, sino que todo se hace a través del riego. Por eso es que tenemos Mendoza riega y mire qué paradoja que la ciudad de Mendoza es una de las ciudades que tiene más árboles y cada árbol necesita ser regado. Parece que cuando más nos cuestan las cosas, a veces las cuidamos más. Y me acuerdo en el año 60 mi papá decía, mira, está todo perdido. Si seguimos así no vamos a poder cultivar, no llegaba el agua ni para los animales, ni para lo esencial, ni para tener una huerta, ni para regar eso. Y había una propuesta del gobierno de poder, lógicamente había personas privadas que hacían las perforaciones para poder regar. Entonces había personas que hacían una perforación de 140 metros y bombas de 12 pulgadas y con eso podían regar. Entonces mi papá, una de las cosas que dijo en una reunión con todos los vecinos, dice, todo lo tenemos perdido. Si seguimos así, no tenemos solución. Si arriesgamos, tenemos la posibilidad de salir adelante.
Teóricamente que para poder hacer eso tenía que ser la perforación de 140 metros, que sale mucho dinero, un crédito bancario, la energía eléctrica, que son de alta tensión, llevar 2 kilómetros, 2000 metros, y todo tenía su costo. Pero gracias a esa decisión, un día, gracias a esa decisión, pudimos salir adelante, ¿no? Y gracias a Dios que cada 10 agricultores o cada 100 o 200 hectáreas había una bomba y todos esos podían usarlo para poder regar. Por eso te digo que hay oportunidades que puedes pasar, te puede venir a tu mente. Por eso tenemos que orar que Dios nos hable a través de sueños, a través de pensamientos, para poder llegar a poder disfrutar de lo que Dios nos va a dar. Así que no te desesperes, ¿no? Yo estaba viendo en la Biblia y había bajado en internet en la concordancia, y más de 60 veces la palabra quizás, más de 60 veces la palabra quizás está en la Biblia. Así que si tenés una Biblia, comenzá a leer. Si tenés una concordancia, puedes entrar ahí y vas a ver las veces que dice quizás, quizás. Quizás en esta pandemia que estamos viviendo, quizás es una oportunidad para que puedas salir adelante. Quizás sea una oportunidad para cambiar el rumbo de tu vida. Quizás sea la oportunidad de poder usar las redes para poder evangelizar. Muchos hombres de Dios han dedicado toda su vida a través de las circunstancias, misioneros en el África, en la India, en la China, iban y quizás en toda su vida pudieron ganar solamente una familia, pero ellos se empeñaban de hacer eso. Y yo quiero decirte que Dios tiene una solución para tu vida. Dios tiene una solución para todo lo que tú necesitas. En 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 4, dice que había un sitio a Samaria. Era tanta la desesperación que la gente tenía en ese tiempo que se comían uno a otro, son caníbales directamente. Se podían ver el hambre que había, la necesidad que había, que quizás hoy en día todavía no vivimos de esa manera. Y dice que había unos leprosos que lo habían echado afuera de la ciudad, y esos leprosos estaban ahí fuera de la ciudad, dependiendo solamente de Dios. Y dice que había un ruido. Ellos vieron un campamento, había un campamento de los enemigos, vieron el campamento. Entonces dijeron, si vamos a la ciudad no nos dejan entrar, si vamos al enemigo quizás nos den de comer. Entonces tenemos que ver la posibilidad que Dios nos presenta. A veces que estamos tan atribulados, con tantos pensamientos, tantas necesidades que tenemos, que no vemos la oportunidad de Dios. ¿Te acuerdas cuando Agar con Ismael salieron caminando y parece que estaba desesperado, no encontraban agua? Y una vez Agar dice que deja a Ismael para no verlo morir. Pero Dios tenía un lugar donde tenían el agua para beber en ese tiempo. Y a veces con los problemas que tenemos, con las necesidades que tenemos, con los pensamientos negativos que recibimos, parece que no tenemos oportunidad. Pero Dios te dice en esta mañana, en este día, Dios te dice que hay una oportunidad. Y en medio de la pandemia, en medio de las crisis, Dios puede darte una oportunidad. Quizás no sea el lugar donde nosotros pensamos, pero Dios lo puede hacer a través de otras cosas, ¿no? Así que estos leprosos fueron al campamento del enemigo y Dios hizo tronar en los cielos, y los enemigos huyeron y dejaron todas las cosas. Ellos dijeron, quizás nos den de comer. Y ese quizás tenemos que tomarlo para nuestras vidas en estos tiempos. Quizás Dios tiene algo ya preparado para tu vida, pero con los problemas que tenés, con las dudas que tenés, con el temor que tenemos, no podemos salir adelante. 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, miren lo que dice Dios, Dios a través de Pablo. 1 Corintios capítulo 7, ese quizás de Dios para tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros? A veces me pongo a pensar y digo, ¿qué será que Dios tiene preparado para nosotros? Porque por cada circunstancia difícil que nosotros pasamos, hay una oportunidad de parte de Dios. Hay una lección que tenemos que aprender, ¿no? En capítulo 7, versículo 14, puede ser que sea el 14, no, 16, perdón.
1 Corintios capítulo 7, versículo dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué tú sabes tú, oh marido, o quizás harás salvo a tu mujer? Y quizás para nosotros en este tiempo es decirle, quizás Dios prepara nuestras vidas para algo maravilloso. Imagínense, Dios te preparó a ti para poder quizás llevar a muchas personas a Cristo. Tener la posibilidad hoy en día de usar las redes, eso lo vuelvo a decir. Usa las redes, los mensajes, reenvía este mensaje a tus amigos, reenvía este mensaje a tus conocidos, a tu familiar, que hay una oportunidad de parte de Dios. Dios siempre tiene una oportunidad. Ayer estaba escuchando un periodista que decía que en el África, la empresa aérea Kenia, como no tenían vuelos de pasajeros, sacaron todos los asientos e hicieron una flota de aviones de transporte de carga. Dios le da sabiduría y hoy en día es una de las empresas más grandes de África de transportes de carga. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? Cuando el profeta le dijo a la viuda, ¿qué tienes en tu casa? Eso poquito que tú tienes, esas cosas pequeñas que tú tienes, Dios lo va a multiplicar, Dios te va a dar una puerta abierta, Dios va a empezar a abrir unas puertas para tu vida en estos tiempos que estamos viviendo. Hay cositas pequeñas que podemos hacer. Comienza con algo pequeño. ¿Cuántas personas han comenzado con algo pequeño y hoy en día son empresas importantes? ¿Cuántas personas comenzaron a llevar el evangelio a ciertas personas? Yo a veces me pongo a pensar y siempre digo, la persona que llevó a Carlos Anacondia a los pies de Cristo, la persona que llevó a Billy Graham a los pies de Cristo. Imagínense esa persona que quizás pensaba que era tan insignificante lo que ella estaba haciendo, pero llevó a un hombre de Dios. Quizá la persona que tú toques en este tiempo de la pandemia sea un hombre de Dios que va a llevar a miles y miles y va a provocar el gran avivamiento de los últimos tiempos. Así que en estos tiempos de crisis podés llevar a alguien a los pies de Cristo. No importa cuánto sea la persona que tú llegues, pero a una persona que lleves a los pies de Cristo, esa persona puede multiplicar. En Filipenses capítulo 7, voy a tocar varios versículos, dice que había un jovencito llamado Epafrodito, un jovencito que dice que en el capítulo 2, versículo 25 de Filipenses, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Necesitaban a una persona que vaya a verlo a Pablo, y no era fácil llegar a ver. Claro, hoy en día decimos, ay, qué bueno que sería ver a tal hombre de Dios, a tal evangelista, a tal persona importante, pero Pablo, el que nosotros conocemos como el apóstol Pablo, que escribió tantas cartas y ha sido de bendición para nuestras vidas, él estaba en la cárcel, estaba custodiado ahí en la cárcel. Y dice que este chico Epafrodito era, dice, compañero, colaborador de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Parece que fuera una persona insignificante, una persona que no podía hacer nada, y dice la Biblia que esa persona fue un instrumento para Pablo. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo para la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Era la persona que le llevó las ofrendas a Pablo, era la persona que ayudó a Pablo, este jovencito llamado, aunque no se habla mucho en la Biblia de él. Quizás es una persona en este tiempo tipo de pandemia, que Dios te va a usar para cosas grandes, cosas importantes, ¿no? Jesús comenzó con 12 discípulos, 12 personas, y entre ellos estaba Judas, que lo entregó. Había otros que dudaron, como Tomás. Habían otros como Juan y Jacobo, que dijeron, Señor, como no lo recibieron en la ciudad, que
caiga el fuego del cielo y consuma grandes, pequeños, mujeres, niños, todos. Esa es la gente que tenía Jesús. ¿Pero qué pasó? Pasó un tiempo, eran 120. Y dice que Jesús se le apareció a 500, pero en el aposento alto eran solamente 120. Pero cuando recibieron la unción del Espíritu, perseguidos, angustiados, se multiplicaron por 3000, luego por 5000. Y Pablo, más adelante, 30 años posiblemente después, 30 o 25 años, 30, Pablo dice: lo he llenado todo con el Evangelio. Lo he llenado todo con el Evangelio. Así que tenés una oportunidad en este tiempo, que sea en la parte económica, sea la parte social, si sea la parte familiar, si sea la parte espiritual, si es la parte del servicio al Señor. En todas cosas, Dios en estos tiempos te puede sacar adelante. Dios tiene una oportunidad para ti. No temas, no desesperes por lo que está pasando. Decirle: Señor, ¿qué provecho le saco a esta pandemia? ¿Qué provecho yo le puedo sacar a este encierro que tengo? ¿Qué provecho le puedo sacar? Generalmente pensamos, y los hermanos me preguntan: ¿cuándo abrimos la iglesia? ¿Cuándo abrimos la iglesia? Pero Dios en estos tiempos te puede usar fuera de la iglesia. No es para estar dentro de la iglesia. Este tiempo es para poder usar las redes que Dios nos dio en nuestras manos, los celulares que el Señor nos dio, el internet que tenemos, y tenemos Wi-Fi, y tenemos Facebook y Google. Y tú puedes usar todos estos medios. YouTube también, para predicar la palabra de Dios. Hace que este mensaje pueda llegar a miles y miles de personas. Si solamente nosotros podemos llegar a 10 personas, imagina multiplicar todo por las personas que están escuchando. ¿Cuántas personas pueden conocer a Cristo, no? Dice una historia que en el siglo, fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, en Alabama, en Estados Unidos, en el sur, dice que había plantaciones muy grandes de algodón. ¿Se acuerdan las películas que los esclavos cosechaban el algodón, trabajaban en las plantaciones de algodón? Era ahí, en Alabama. Dice que cruzando desde México vino un gorgojo, un animalito chiquitito, multiplicado por miles, y dice que no lo podían combatir. No lo podían combatir con nada, y atacaba las plantas, atacaba las flores, el producto, todo, y las empresas, los agricultores de aquellos tiempos, se empezaron a ir de mal en peor. ¿Qué pasó? Mucha gente comenzaron a emigrar, comenzaron a ir al norte a seguir con sus plantaciones. Pero a alguien se le ocurrió: si yo no puedo hacer algo con el algodón, puedo hacer otras cosas. ¿Y sabe qué empezaron a hacer? Comenzaron a plantar maní. El maní que nosotros comemos, ese maní comenzaron a plantar. Y hoy en día las grandes plantaciones en Alabama son de maní. Dios usó esas cosas, una idea de Dios. Dios te puede dar una idea en este día. Dios te puede dar una idea para hacer de lo que tú tienes en tu casa. Recuerda lo que dijo el profeta a la viuda. Dice la viuda: estoy endeudada, tengo muchas deudas, mis hijos lo quieren llevar por las deudas que dejó mi esposo. ¿Y sabes qué? El profeta le dice: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué idea tienes? Decirle: Señor, dame una nueva idea. Y dice que aquellas plantaciones comenzaron a florecer. Y dice que en un pueblito tan pequeño que están ahí, en vez de tener una estatua de un general, de un presidente, tienen la estatua de aquel gorgojo que les cambió la vida. Sabe que son los tiempos de crisis, pueden ser oportunidades que Dios te puede dar a ti. No importa el país que estemos, no importa si estás en Argentina o estás fuera de Argentina, hay una oportunidad de parte de Dios para tu vida. Hay una oportunidad y Dios va a usar tu vida, porque Dios te necesita. Yo a veces me pongo a pensar y digo: ¿qué pasaría si Moisés no hubiera levantado la vara y el mar no se hubiera abierto? Porque por fe levantó la mano y el agua se abrió, ¿no? ¿Qué pasaría si Josué no hubiera
dado las vueltas que tenía que dar alrededor de Jericó. Dios tenía algo para hacer. Sabes que Dios tiene algo para hacer en esta tierra, en estos tiempos, los últimos tiempos que estamos viviendo. Dios puede usar tu vida, Dios te va a usar los medios que tú tienes. Prepárate, piensa en esta hora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cuál es la oportunidad que Dios me da? Imagínense qué pasaría si David no hubiera ido al encuentro de sus hermanos para llevarle. Quizás el trabajo de David era uno de los trabajos más comunes: apacentar las ovejas, darle de comer el ganado. Se iba quizás varios días, los cuidaba. Pero un día el papá le dice: ¿por qué no vas a ver a tus hermanos? Claro, los hermanos eran personas importantes, eran del ejército de Saúl y posiblemente eran uno de los principales del ejército, quizás eran los generales de ahora, ¿no? Y David fue ahí, David fue y vio una oportunidad. David vio una oportunidad. Dice: ¿qué darán a la persona que mate al gigante? Entonces le dijeron: mira, ¿sabes lo que te le van a dar? Le van a pagar, no va a pagar más impuestos. Imagínense, ¿no? Qué linda oportunidad para David, ¿no? Dice: no va a pagar más impuestos, ¿no? Y acá lo tenemos, ¿no? Dice: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Y hoy en día la gente dice: ¿no te das cuenta de dónde estamos viviendo? ¿No te das cuenta del país que estamos viviendo? ¿No te das cuenta cómo está Argentina? ¿Cómo está el mundo? Dice: y él se adelantó para provocar a Israel, y el que venciere el rey lo enriquecerá de grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa del Padre en Israel. Entonces habló David a todos los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán en el nombre del que venciera? Otra vez quería que le afirmen, ¿no? Y David, no, su vida cambió a partir de ahí. A David le cambió el rumbo de su vida al enfrentarse con aquel gigante llamado Goliat. Dios puede cambiar tu vida a partir de ahora, de la pandemia que estamos viviendo. Dice, David le dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dios te dice en esta mañana, en este día, Dios te dice tu vida va a cambiar. A partir de esta pandemia, tu vida va a cambiar de rumbo. Tu vida, quizás Dios te va a llamar para un ministerio, quizás Dios te llame para un trabajo especial, quizás Dios te dé algo que todavía no se ha inventado, algo que todavía nadie tuvo la idea, pero Dios nos va a dar una idea de Dios, de Él. Él es el que produce una idea. Dice que Dios puso espíritu para poder crear cosas. A través la primera mención del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, era para hacer cosas. Y Dios en este día quiere decirte: no te preocupes por la pandemia, no te preocupes por lo que está pasando. Hay una oportunidad de parte de Dios. Dios tiene algo especial. Mire, hemos pasado 7 meses. Si nosotros por lo menos si hubiéramos comenzado del primer día de estos 7 meses a hacer algo, pensar hacer algo, pero todos estábamos esperando a ver cuándo pasa. Si hubiéramos nosotros estudiado un libro de la Biblia cada mes, ya tuviéramos 7 libros de la Biblia. Si hubiéramos leído algunos libros de la Biblia, ya hoy nuestra vida cambiaría. Si pondríamos de memoria cada versículo en estos 7 meses, nuestro rumbo cambiaría. Y todavía estamos a tiempo. Quizás Dios te va a dar una idea en este día, en esta semana. Dios te va a dar una idea en esta semana para hacer algo. Dios te va a dar una idea para poder fabricar algo. Dios te va a dar una idea quizás para vender algo. Dios te va a dar una idea quizás para evangelizar a alguien. Dios te va a dar una idea. Recibe esa idea de parte de Dios. Recibe que Dios te lo va a dar. Lo importante es que nosotros podamos decirle: Señor, aquí está mi vida. Así que las circunstancias difíciles que estamos viviendo en este tiempo van a cambiar. Dice en Eclesiastés: si nosotros miramos
las circunstancias, si vemos el viento, si vemos el cielo, no vamos a sembrar ni vamos a cegar. Si tú vas a solamente esperar que te den un plan, que te den una ayuda, y la ayuda solamente es como algo que no toque fondo, pero a veces necesitamos tocar fondo para poder descubrir lo que Dios tiene para nuestra vida. Quizás, acuerda esta palabra, quizás Dios te dé una oportunidad. Quizás seas la persona que haya inventado algo. Tuvimos tantas personas importantes en Argentina, Favaloro con el bypass, que tuvimos tantas personas que han inventado tantas cosas aquí en Argentina. Quizás tú seas otra persona de eso. Dios tiene una anacondia, quizás seas tú con tu nombre, no una anacondia 2, sino que Dios puede usar tu vida. Quizás Dios puede hacerte un Luis Palau, quizás Dios puede hacerte una persona importante como tenemos nosotros en la historia de la Argentina. Dios lo puede hacer, pero lo importante es que tú te puedas rendir a los pies de Cristo. Métete con Dios, métete en la presencia de Dios, dedica tiempo para orar, ayuná, buscar al Señor. Este tiempo que estamos encerrados, que ya no podemos trabajar todavía, Dios nos va a dar esta oportunidad para servirle a Él. Así que, antes que nada, tenés que entregar tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor. Yo quiero que tú puedas orar conmigo en esta mañana. Y si Dios va a abrir tu mente, tu corazón. Así que ora conmigo esta oración. Decí conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo a ti en esta hora. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo sé que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Yo no puedo hacer mérito para ser salvo, solamente los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo único que me puede hacer salvo, y puedo ser salvo del infierno y de la ira venidera. Señor, perdona todos mis pecados. Quiero arrepentirme en esta hora. Quiero hacer un giro en mi vida de 180 grados. Quiero pensar distinto. Cambia mis pensamientos, mi mente en esta hora. Cámbiame, Señor. Cambia todo lo que tú tienes que cambiar en mi vida. En el nombre de Jesús. En esta hora quiero orar por tu vida, pero tú tienes que cambiar. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar. Hay muchas cosas que hemos aprendido mal de nuestros padres, nuestros ancestros, pero Dios quiere que tú pienses como Dios piensa. Padre, en el nombre de Jesús oro porque aquellas personas que han perdido toda esperanza de vida, de toda esperanza de progreso, de toda esperanza de ministerio, Señor, y quizás en esta hora se sienten tan vulnerables, se sienten tan desconformes, se quejan de todas las cosas que le están ocurriendo, Padre, pero en esta hora te pido a ti, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora pueda tocar su vida y darle la capacidad creativa en esta hora, que sean personas creativas en esta hora, Señor, que esta palabra pueda llegar y que podamos saber, Dios mío, que podamos conocer, Padre, en el nombre de Jesús, en las próximas semanas, lo que tú estás haciendo en las personas, Padre, en el nombre de Jesús, los bendigo, Señor, una unción doble de tu Espíritu sobre ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 1144 98 30 18. Suscríbete a este canal y vas a recibir palabras de Dios. Estamos pastoreando. Mi nombre es José Carlos Condratiu, mi esposa Graciela, en Lanús Oeste, en Lanús, Buenos Aires, la iglesia Sembrando Vida en Argentina. Queremos bendecir tu vida, y si tú necesitas puedes escribirnos a nuestro correo también, y puedes escribirnos aún a través de la red de Facebook para que podamos estar en contacto, pero puedes escribirnos por WhatsApp. Dios te bendiga, te amamos en el Señor. No te rindas. Quiero meterte eso en tu corazón, que no te rindas. Dios te puede dar una oportunidad de tiempo. La mayoría de las personas que han llegado a ser alguien es que han pasado por muchas cosas. Y que inventó la lamparita, dice que fracasó 1000 veces. Y hoy, hasta que un día, Dios le dio la oportunidad para poder hacer esa lamparita que nosotros la estamos usando hoy todos los días. Te amamos en el Señor.
y queremos recibir noticias tuyas. Escríbenos a nuestro WhatsApp 11 44 98 30 18 y estaremos en contacto y te queremos bendecir, queremos aconsejarte en todo lo que tú necesitas. Dios te bendiga, te amamos en el Señor y que el Señor en esta semana pueda revelarte lo que tú tienes que hacer. Que Dios te revele, decirle: Señor, yo no me quiero quedar como estoy, yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar el rumbo de mi familia. Sabes que muchas veces arrastramos cosas como que nuestra familia, como eran todos pobres, nosotros también tenemos que ser pobres, como si todos fueran no tenían buen trabajo, nosotros también, y parece que nos acostumbramos a eso. Desacostúmbrate. Eres una persona de éxito, eres una persona bendecida. Dios está contigo, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar todo lo que tú necesitas, todo lo que tú necesitas, no que sea lo que quieres, pero todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar en el nombre de Jesús, porque somos sus hijos. Dice: si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo lo que nosotros necesitamos? Te amamos en el Señor. Gracias.